Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Todavía estamos en las primeras etapas de una serie sobre estudios bíblicos. Comenzamos la serie hablando de lo esencial que es interpretar la Biblia en su propio contexto, siendo ese contexto el mundo del antiguo cercano Oriente, con respecto al Antiguo Testamento, y el periodo del Segundo Templo, con respecto al Nuevo Testamento. Interpretar la Biblia en estos contextos significa pensar como una persona que vive en estos tiempos y en estos lugares. La mejor manera de hacerlo es sumergirse en la cosmovisión de las civilizaciones de estas épocas con las que los escritores bíblicos tuvieron contacto regular. La mejor manera de familiarizarse con cómo pensaban estas personas y, por lo tanto, cómo pensaban los escritores bíblicos, ya sea de acuerdo o en desacuerdo con sus vecinos, es leer la producción intelectual de estas otras culturas. Eso significa acceder a sus fuentes escritas. El último episodio del podcast abordó la necesidad de aprovechar el material escrito del antiguo cercano Oriente, ya que ese es el contexto del Antiguo Testamento. En este episodio centraremos nuestra atención en el contexto del Nuevo Testamento, el período del Segundo Templo. Como en el último episodio, les presentaré fuentes impresas y en línea para leer esos textos traducidos al inglés. Para comenzar, debemos tener clara cierta terminología y exactamente de qué literatura estamos hablando. El período del Segundo Templo se refiere al período de la historia de Israel justo después de que la nación regresó del exilio en Babilonia y construyó un nuevo templo en Jerusalén. El primer templo fue, por supuesto, el Templo de Salomón. Fue destruido por Nabucodonosor de Babilonia en el año 586 a.C. A Israel se le permitió regresar a su tierra natal en el año 539 a.C. Poco después comenzaron las obras de construcción de un nuevo templo, el Segundo Templo. Ese templo fue terminado en el año 516 a.C. Estuvo en pie hasta el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito lo destruyó. Por lo tanto, el período del Segundo Templo técnicamente va desde el 516 a.C. al 70 después de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos utilizan el término de forma un poco más amplia para referirse al periodo que abarca el siglo VI a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Durante este periodo solo se escribieron un puñado de libros bíblicos. Esdras, Nehemías y Esther son los más obvios, pero no los únicos. Muchos eruditos también asignarían partes de Isaías, Zacarías y Daniel a este periodo. Normalmente cuando los eruditos hablan de la literatura judía del Segundo Templo, no se refieren a libros bíblicos. Más bien, están hablando de textos religiosos judíos no bíblicos, escritos durante este periodo de tiempo. Libros que hoy agrupamos en colecciones con etiquetas como apócrifos y pseudeepígrafos. El primer término, apócrifos, contiene libros como Primera y Segunda de Macabeos, Tobit, la sabiduría de Sirá, adiciones al libro de Daniel y la oración de Manasés. Fuera del mundo académico, apócrifos, sin embargo, es un término utilizado por los protestantes, ya que los protestantes no consideran ninguno de estos libros canónicos o inspirados como textos sagrados. La Iglesia Católica Romana, por otro lado, considera algunos de ellos como canónicos, junto con los libros de la Biblia protestante. Los católicos se refieren a estos libros como deuterocanónicos para reflejar esa creencia. El último término, pseudeepígrafos, es una colección creada por eruditos de libros que no se encuentran en la Biblia ni en los apócrifos, en la que se colocan otros libros del período del Segundo Templo,
Quizás el más familiar de los pseudoepígrafos sería el libro de primera de Enoc, aunque libros como Jubileos y la Carta de Aristeas y José y Aseneth también podrían resultarte familiares. Pseudoepígrafos no significa escritos falsos. Verás eso a menudo. Muchos de estos libros fueron influyentes dentro de las comunidades creyentes judías y cristianas cuando se entra en el primer siglo, incluidos algunos escritores del Nuevo Testamento, a pesar de que no se les consideraba inspirados ni canónicos. El término en realidad se refiere al hecho de que en los nombres de estos libros, por ejemplo, uno Enoc, no reflejan su verdadera autoría. En otras palabras, Primera de Enoc no fue escrito por Enoc. No hay evidencia que sugiera eso. Aparte de los apócrifos y pseudoepígrafos, la literatura judía del Segundo Templo también abarca los rollos del Mar Muerto y los escritos de Flavio Josefo y Filón de Alejandría, ambos escritores muy importantes para los judíos serios durante el periodo del Segundo Templo. Entonces, ¿dónde puede el lector inglés encontrar buenas traducciones de toda esta literatura? Comenzaremos con libros impresos para cada categoría y luego pasaremos a los sitios web. Por supuesto, libros impresos significa que tienes que pagar por el contenido y por los sitios web no. Pero los sitios web también tienen algunas desventajas. Te diré enseguida que algunas de estas copias impresas también se encuentran en versión digital a través de software. Te daré algunas recomendaciones de traducciones en inglés que creo que son de buena calidad. No olvides que, al igual que en el último episodio, puedes encontrar todos estos títulos con enlaces a donde puedes obtenerlos en nakedbiblepodcast.com. Busca la pestaña que dice Bibliografía y verás los enlaces allí. Comencemos con los libros apócrifos del Antiguo Testamento, llamados deuterocanónicos, por la Iglesia Católica Romana. Mencionamos algunos de estos libros: Macabeos, Tobit, Sabiduría de Salomón, Sabiduría de Sirá, etc. Si solo deseas una traducción simple al inglés de los apócrifos, hay dos que se usan comúnmente en la actualidad. Una es la versión King James de libros apócrifos. Son solo los libros apócrifos que se incluyeron en la traducción de la versión King James en 1611 o por ahí. Eso podría sorprender a algunos de ustedes que no sabían que la traducción King James incluía libros apócrifos, pero así era. Puedes comprar ciertas ediciones de la King James y obtenerlas, o puedes comprar solo los libros apócrifos en un pequeño volumen. Otro recurso sería la NRSV. La traducción de la NRSV también incluyó los libros apócrifos. En el sitio web tengo un enlace a los nuevos apócrifos anotados de Oxford, nueva versión estándar revisada y la versión digital. Entonces los apócrifos son bastante fáciles de encontrar impresos o puedes encontrar estos trabajos en formato digital a través del software bíblico Logos. También hay una edición de R.H. Charles. Tiene un conjunto de 2 volúmenes, los apócrifos y pseudoepígrafos del Antiguo Testamento. Apócrifos. Un volumen son los apócrifos y el segundo volumen son los pseudoepígrafos. La obra de Charles es más reciente que la King James, obviamente, porque la King James es muy antigua. Charles habría estado escribiendo a principios del siglo XX, pero no es tan reciente como la NRSV. A menudo verás referencias a la edición de Charles. De hecho, si obtienes la versión de Logos, también puedes obtener los comentarios de Charles sobre estos libros, apócrifos, pseudoepígrafos, algunas notas y cosas por el estilo, en formato digital. Debes tener en cuenta, y nuevamente lo tengo vinculado en el sitio web del podcast, que puedes obtener el volumen 1 de Charles del conjunto de 2 volúmenes de los apócrifos por sí solo. Ahora debo mencionar los apócrifos del Nuevo Testamento. Para ser honesto, esto no es realmente pertinente al contexto bíblico, porque los apócrifos
del Nuevo Testamento fueron libros escritos en la era cristiana primitiva, por lo que está un poco más allá del contexto del Nuevo Testamento mismo. Pero algunas personas podrían estar pensando en apócrifos con respecto a los libros del Nuevo Testamento. Lo que quiero decir con eso es que hay obras apócrifas del Nuevo Testamento que serán como otros evangelios. Estos no son los de Nag Hammadi, evangelios coptos gnósticos, pero tienes otros evangelios, otros libros perdidos que fueron considerados heréticos. Tienes diferentes versiones de la Pasión llamadas Evangelios de la Pasión. Tienes el libro secundario de los Hechos, tienes las epístolas de Pedro, tienes todo un cuerpo de literatura que tiene alguna relación, generalmente solo el nombre, con personajes o eventos del Nuevo Testamento. Se escribieron libros enteros sobre eso. Entonces hay apócrifos en el Nuevo Testamento. Probablemente la edición mejor y más barata en un solo volumen sea la de M. R. James, Los Apócrifos del Nuevo Testamento. También está disponible en formato digital a través de Logos. Sin embargo, la edición de referencia académica para los apócrifos del Nuevo Testamento es la de 2 volúmenes establecida por Schneemelcher. Son caros, cada uno alrededor de 45 o 50 dólares americanos, pero son bastante completos. Son excelentes si realmente quieres algo que posiblemente se incluya en la categoría de apócrifos del Nuevo Testamento. Este es el conjunto que debes tener. Así que 2 volúmenes de Schneemelcher, Apócrifos del Nuevo Testamento, volumen 1, Evangelios y Escritos Relacionados, edición revisada, Apócrifos del Nuevo Testamento, y el volumen 2, Escritos relacionados con los Apocalipsis de los Apóstoles y temas relacionados. Pasando a los pseudoepígrafos, puedes obtener una edición de los pseudoepígrafos, como mencioné hace unos momentos, a través de R. H. Charles. Una vez más, Charles tenía un conjunto complementario de 2 volúmenes. Uno era apócrifo, el otro pseudoepígrafo. Puedes comprarlos por separado o en conjunto. Entonces Charles tiene una edición de los pseudoepígrafos, los apócrifos y pseudoepígrafos del Antiguo Testamento, pseudoepígrafo. Probablemente el recurso de referencia cuando se trata de pseudoepígrafos sea el conjunto de 2 volúmenes de James H. Charlesworth. Distingue los nombres. Charles y Charlesworth son 2 personas diferentes y 2 conjuntos diferentes. La colección de 2 volúmenes de Charlesworth fue publicada por Doubleday. Creo que ahora está bajo la etiqueta Anchor Yale, pero este es el principal recurso académico para pseudoepígrafos traducidos al inglés. Estos 2 volúmenes también contienen introducciones bastante detalladas e historias textuales de todos los libros de los pseudoepígrafos. Entonces, si estás interesado en los pseudoepígrafos, vale la pena tenerlos. Los pseudoepígrafos del Antiguo Testamento, conjunto de 2 volúmenes. La colección de pseudoepígrafos de Charles y el conjunto de 2 volúmenes de Charlesworth están disponibles en versión digital en Logos. Pasemos a los rolos del Mar Muerto. Inmediatamente debemos distinguir los pergaminos. Básicamente existen 2 tipos de rollos del Mar Muerto. Los rollos bíblicos del Mar Muerto, que serían material de la Biblia hebrea encontrada en Qumrán, en otras palabras, copias y diferentes tradiciones textuales de la propia Biblia hebrea. Y luego están los rollos no bíblicos, otros libros que se encontraron en Qumrán. Francamente, la mayor parte del material de los rollos del Mar Muerto no es bíblico. Cuando la gente suele hablar de los rollos del Mar Muerto, normalmente no se refiere a los manuscritos relacionados con la historia textual de la Biblia hebrea. Por lo general hablan de documentos que la propia comunidad de Qumrán escribió u otros libros, por ejemplo, fragmentos de Primera de Enoc encontrados entre los rollos del Mar Muerto, que tuvieron circulación dentro del judaísmo
y que fueron copiados y conservados en Qumrán, el lugar donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Con respecto a los rollos del Mar Muerto no bíblicos, existen algunas buenas traducciones, ediciones al inglés de estos. El que más recomendaría es el de Wise, Abegg y Cook, 3 editores. Si seleccionas este recurso, asegúrate de obtener la edición más reciente. Recién salió una nueva edición. Los rollos del Mar Muerto, una nueva traducción. Hay otro conjunto de traducciones al inglés de Gesa Vermes que se utiliza con frecuencia, los rollos del Mar Muerto, completos en inglés. Penguin Classics. Su edición está ampliamente disponible y también es ampliamente utilizada. Luego hay otra traducción al inglés de García Martínez. Los rollos del Mar Muerto traducidos. Los textos de Qumrán en inglés. He puesto esto aquí principalmente por la versión digital. Puedes obtener Wise, Abegg y Cook en formato digital a través de Logos. Puedes conseguir la edición de Vermes a través de Logos, pero es bastante cara debido al editor. El de García Martínez viene en un set digital de 2 volúmenes. Esto es solo el digital ahora que hablo con los 2 volúmenes. Si deseas solo la traducción al inglés, puedes obtenerla impresa en un solo volumen. Pero si prefieres digital, puedes obtener los textos de Qumrán en inglés en un producto llamado Edición de Estudio de los Rollos del Mar Muerto. Obtienes la traducción al inglés y obtienes el texto hebreo con notas. Así que es un conjunto muy bueno y útil porque tienes ambos idiomas allí. En cuanto a los rollos bíblicos, voy a recomendar una obra, que es algo llamado la Biblia de los Rollos del Mar Muerto, la Biblia más antigua conocida, traducida por primera vez al inglés. Esto es un poco periférico para capturar el contenido del Nuevo Testamento ya que es solo material bíblico, pero lo mencionaré de todos modos. La Biblia de los Rollos del Mar Muerto está editada por Abegg, Ulrich, Flint. Esta es una colección y una traducción al inglés de todos los rollos bíblicos, de modo que, una vez traducidos al inglés, este es el Antiguo Testamento más antiguo, conocido traducido al inglés. La forma en que lo tienen configurado visualmente es que cuando estás mirando la traducción, podrás saber por referencia de versículo qué porciones de tu Antiguo Testamento estaban en los rollos del Mar Muerto, y luego porciones que no se encontraron allí. Los manuscritos de la Biblia hebrea encontrados en Qumrán están incompletos porque simplemente estaban en estado de descomposición o mal estado o estaban fragmentados por alguna otra razón. Tienen miles de años, por lo que no todo estará intacto. La edición hace un buen trabajo al mostrarte visualmente lo que había allí, y luego puedes decir lo que no estaba allí hasta el descubrimiento. Si quieres un Antiguo Testamento en inglés de los rollos del Mar Muerto, ese es el volumen que debe obtener. También está disponible en formato digital. Pasando a Josefo. Josefo realmente es conocido por 4 obras. Una se llama La Guerra Judía. Es un relato de la guerra de los judíos contra los romanos. Su otra obra importante se llama Antigüedades Judías. Es un conjunto de 20 volúmenes y es una obra historiográfica. Es la historia del pueblo judío desde Adán hasta la guerra judía con Roma. Su tercer trabajo se llamó La vida y esa es una autobiografía. Por último, hay algo llamado Contra Apión, que es la refutación de Josefo de los escritos antisemitas que circulaban durante una época aproximadamente contemporánea a él. Estas 4 obras y todos sus volúmenes están disponibles en traducción al inglés. La edición de Whiston, nuevamente, si obtienes copias físicas, consigue la edición más reciente. Está disponible. Es una traducción completa al inglés de todas las obras de Josefo. Las obras de Josefo, completo e íntegro, nueva edición actualizada. Esta está disponible en formato digital, también de Logos. Paul Maier tiene una traducción de las obras de Josefo, las nuevas obras completas de Josefo.
No está disponible en formato digital, pero es una colección reciente traducida de Josefo. Hablemos de Filón antes de ir a los sitios web. Filón fue un importante escritor judío teológico, religioso y filosófico durante el primer siglo. Tengo una cita aquí de Filón, un erudito targúmico también, y rabínicos. Martín McNamara dice, y cito, el principal interés de Filón es la interpretación alegórica de las escrituras. Es algo por lo que es conocido. Los títulos de sus obras muestran que su pensamiento se centró en torno al texto sagrado o surgió de él. Sin embargo, se le puede estudiar como filósofo y exégeta. Central para su enseñanza sobre la relación de Dios con el mundo es su doctrina del logos. El término en sí aparece repetidamente en sus obras, pero nunca se define. Fin de la cita. El logos es un concepto del Nuevo Testamento que conocemos por el Evangelio de Juan, donde se refiere a Jesús como el logos. Esa es una de las principales razones por las que Filón llama mucho la atención. Es una especie de ser intermediario que habla y escribe como un judío que era monoteísta, pero la idea de Filón sobre el logos es bastante importante. Filón también escribió muchas otras cosas. Tiene un libro sobre los gigantes y su historia, ese tipo de cosas. Tiene una gama muy amplia de intereses y obras. Puedes conseguir las obras de Filón, la edición de Young, que fue actualizada por David Scholler. Puedes conseguirlas en Amazon y también están disponibles a través de Logos. Así que hay una edición en inglés de las obras de Filón, las obras completas. Pasemos a los sitios web en el tiempo que nos queda. Estos son gratuitos, por supuesto, pero el problema con los sitios web es que a veces están incompletos. No siempre obtienes todos los libros y las traducciones están anticuadas. Generalmente provienen de fuentes antiguas de dominio público. El dominio público es cualquier cosa anterior a 1927, actualmente, por lo que no es reciente. No incorporan en ellos hallazgos recientes, pero para su época eran muy buenas fuentes. En cuanto a los libros apócrifos del Antiguo Testamento, se puede ir al archivo de textos sagrados. Tienen una pequeña sección para libros apócrifos del Antiguo Testamento. Hay algo llamado página de inicio no canónica. Hay otro sitio llamado apócrifa.org que tiene enlaces a libros apócrifos traducidos al inglés. También pseudeepigrafa.com. Este sitio, que uno pensaría que trata sobre pseudoepígrafos, y lo es, pero se trata de más que solo pseudoepígrafos. Si visitas pseudoepigrafa.com, también encontrarás enlaces a los apócrifos allí. Con respecto a los pseudoepígrafos, naturalmente irías a pseudoepigrafa.com. También podrías ir al archivo de textos sagrados, pero si vas a ese enlace, debes tener en cuenta que el sitio etiqueta los libros de los pseudoepígrafos como otros apócrifos, por lo que es un poco confuso. La página de inicio no canónica tiene una página dedicada con enlaces a todos los libros de los pseudoepígrafos en inglés. Para los libros apócrifos del Nuevo Testamento deberás ir a un sitio llamado Escritos Cristianos Primitivos. Pseudepigrafa.com también tiene enlaces a algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento. Las obras de Filón se pueden encontrar en el sitio web Escritos Primitivos Judíos, como es el caso de todas las obras de Josefo. De nuevo, simplemente ve a nakedbiblepodcast.com. Todas estas cosas ya están vinculadas para que puedas llegar rápidamente y comenzar a leer. Espero que esto sea útil para estar expuesto a estos recursos. En el próximo episodio del podcast, lo que voy a hacer es volver al Antiguo Testamento y comenzar a recomendar libros escritos por eruditos para no especialistas interesados que realmente destilan, digieren y ordenan de manera sistemática el contenido de la literatura del antiguo cercano Oriente, en el caso del Antiguo Testamento, y del período del Segundo Templo, cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Existen muchos libros que son excelentes para ayudarte a comprender este cuerpo de literatura antigua.
Todavía recomiendo que leas mucho por tu cuenta, pero hay libros que realmente organizan bien la información en temas muy específicos donde puedes encontrar buenos ensayos sobre lo que Josefo pensaba sobre un tema determinado, o lo que pensaban los egipcios sobre la otra vida, o cosmología mesopotámica. Hay todo tipo de cosas que puedes leer para empezar a pensar como una persona que vivió durante estos periodos. Y luego vamos a hablar de llevar eso a la Biblia para obtener claridad y comprensión de la Biblia misma en su propio contexto